Imaginen que todo lo que pensaban conocer acerca de la figura más influyente de la historia ha sido manipulado, borrado, alterado o simplemente escondido. Piense por un momento que detrás del hombre que usted cree conocer, existe otro. Un hombre que desafía, que inquieta, que revela secretos cósmicos prohibidos durante siglos. ¿Y si le dijera que algunas de las enseñanzas más importantes de ese hombre no se incluyeron en los textos oficiales? ¿Y si la historia que le contaron fue solo una pequeña parte de una verdad más antigua, más profunda y mucho más peligrosa para quienes ostentan el poder? Esto no es solo un simple documental sobre fe. Es una indagación profunda en los enigmas que permanecieron ocultos por más de 1000 años, sepultados bajo creencias, acuerdos y escritos que se condenaron a la hoguera. Hoy vamos a sacar a la luz lo que fue escondido, los mensajes secretos, las lecciones místicas y el saber que ese hombre compartió con unos pocos, pero que la institución decidió eliminar. Quiero que escribas en los comentarios la palabra "Yo estuve aquí", para saber quiénes son los elegidos a descubrir la verdad. Y quédese hasta el final, porque la revelación decisiva podría cambiar por completo la forma en que usted percibe no solo a este hombre, sino también su conexión con lo sagrado, con el alma y con el universo entero. Si le atrae descubrir lo que nunca le contaron, si anhela conocer las verdades secretas que sobreviven en documentos antiguos, en escritos gnósticos y en enseñanzas prohibidas, entonces este material es para usted. Suscríbase ahora al canal, de su me gusta y comparta este contenido con otros buscadores de la verdad. Nos adentraremos juntos en los enigmas que pueden transformar su vida y su conciencia, porque lo que está a punto de salir a la luz no es solo un relato, es poder espiritual en su estado más puro. Para entender por qué se silenciaron ciertas partes del mensaje, primero debemos retroceder al siglo IV, a un suceso que redefinió el rumbo del cristianismo para siempre, el Concilio de Nicea en el año 325. Convocado por el emperador Constantino, este concilio no fue un acto espiritual, sino una maniobra política. Su fin no era hallar la verdad, sino unificar el imperio bajo una única creencia, controlada, organizada y alineada con los intereses del poder. Antes de Nicea, la fe no era una única doctrina. Existían muchas comunidades que interpretaban las enseñanzas de formas muy distintas. Algunos lo veían como un ser iluminado, otros como un maestro que hablaba de la reencarnación y del poder interior. Y había quienes creían que el reino de Dios que él predicaba no era un lugar físico, sino un estado de conciencia. Pero esa diversidad fue acallada. En Nicea se estableció lo que era correcto y lo que era herejía. Se desecharon evangelios enteros, escritos que hablaban de una conexión directa entre el ser humano y lo divino, sin necesidad de instituciones ni intermediarios. Uno de esos textos fue el Evangelio de Tomás, hallado en 1945 en Nag Hammadi, Egipto. Es un documento que pudo haber cambiado radicalmente el cristianismo si no hubiera sido ocultado. No relata milagros ni resurrecciones, sino simplemente dichos atribuidos a este hombre, muchos de ellos profundamente místicos. En uno, él declara: "El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando se conozcan a sí mismos, entonces serán conocidos y sabrán que son hijos del Padre viviente". ¿Qué significan estas palabras? Que el camino hacia Dios no está en los templos, sino en el autoconocimiento. No hablaba de una salvación externa, sino de una transformación interna. Este mensaje otorga poder al individuo, rompe la dependencia de las estructuras religiosas, y eso fue lo que lo convirtió en algo tan peligroso. Los gnósticos, una corriente espiritual importante en los primeros siglos, comprendieron muy bien este mensaje. Para ellos, era un portador de gnosis, es decir, de conocimiento espiritual directo. Enseñaba que el alma humana es una parte divina atrapada en un mundo material gobernado por arcontes, seres que mantienen a la humanidad dormida, sin saber su verdadera naturaleza. El objetivo era despertar, liberarse del ciclo de sufrimiento y volver al origen. ¿No le parece extraño que esta visión tan profunda y transformadora se haya silenciado con tanto empeño? La Iglesia oficial, al institucionalizarse,
necesitaba control. No podía permitir que cada persona se convirtiera en su propio templo viviente. Por eso, excluyó los textos gnósticos, condenó como herejía cualquier interpretación que no se alineara con su estructura, y promovió una imagen de un ser sufriente, alejada de su rol como maestro de saber universal. Pero los ecos de esa verdad nunca se perdieron del todo. Algunos místicos, como Maestro Eckhart, siglos después, volvieron a hablar de esa divinidad interior. Plotino, filósofo neoplatónico, hablaba de una unión directa entre el alma y el uno. Y más tarde, movimientos como el hermetismo, el catarismo y ciertas ramas del sufismo rescataron esa visión profunda que conecta todas las tradiciones. ¿Y usted cree que lo divino está fuera o dentro de usted? ¿Se ha preguntado si es posible acceder a esa sabiduría directamente? El camino, tal como muchos textos no oficiales lo presentan, es un sendero hacia el despertar, una llamada a recordar quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Pero aún hay más por descubrir. Si lo que ha escuchado hasta ahora ha despertado su curiosidad, espere a lo que viene. En la siguiente parte, indagaremos en el misterioso vínculo entre esta figura y antiguas escuelas de sabiduría, como los esenios, los egipcios y otras tradiciones. Revelaremos por qué ciertas enseñanzas fueron consideradas tan peligrosas que su sola lectura podía castigarse con la muerte. A medida que nos adentramos en los pasajes escondidos de la historia, descubrimos una pauta inquietante. Las verdades más importantes que él compartió no solo fueron olvidadas, fueron suprimidas a propósito. Y para entender el porqué, es crucial mirar más allá de los textos aceptados y adentrarnos en las conexiones que él tuvo con escuelas de sabiduría ancestrales. Uno de los vínculos más fascinantes es el que lo relaciona con los esenios, una comunidad espiritual que vivía cerca del Mar Muerto, en lugares como Qumran, y que practicaba una vida de pureza, meditación y profundo estudio de las leyes universales. Numerosos expertos han propuesto que este hombre no solo estuvo en contacto con ellos, sino que fue formado por ellos en sus años de juventud, esos que misteriosamente no se narran en los textos oficiales. ¿No es curioso que los evangelios canónicos prácticamente no mencionen nada de su vida entre los 12 y los 30 años? ¿Qué hacía durante ese largo periodo? Algunos textos antiguos, como el manuscrito de Cachemira o los archivos tibetanos, aseguran que él viajó a Oriente, donde se habría empapado de la sabiduría del hinduismo y del budismo. Aprendió sobre el karma, la reencarnación y la unidad de todas las cosas. Pero este conocimiento era peligroso para una estructura que deseaba imponer una creencia fija e inflexible, centrada en la obediencia. Las enseñanzas de este hombre, si se aceptaban por completo, daban poder espiritual al individuo, lo liberaban del miedo al castigo eterno y revelaban que el alma podía despertar por sí misma, sin necesidad de sacerdotes ni rituales. Los esenios creían en la energía curativa de la naturaleza, en el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Realizaban ayunos, purificaciones y prácticas de meditación profunda. Consideraban que el ser humano era un pequeño universo, y que al alinearse con las leyes divinas podía alcanzar la iluminación. Esta concepción encaja perfectamente con los fragmentos místicos que sobreviven en textos como el Evangelio de la Paz. En uno de estos pasajes, él enseña: el que come del fruto vivo de la tierra se une con el cuerpo de la madre, el que bebe del agua clara del arroyo se une con su sangre, y el que respira el aliento del bosque se une con su espíritu. Aquí no hay dogma, hay una conexión directa con lo sagrado a través de la naturaleza. ¿Se imagina lo revolucionario que sería aceptar que él promovía una espiritualidad basada en la armonía con la naturaleza y el autoconocimiento? La Iglesia, sin embargo, apartó rápidamente cualquier práctica que no se alineara con la estructura sacramental. La espiritualidad se transformó en un conjunto de ritos externos, y el mensaje interno, el despertar del alma, se relegó a prácticas místicas reservadas para unos pocos. Pero no solo fueron los esenios. Existen indicios de que él tuvo contacto con tradiciones aún más antiguas, como las enseñanzas egipcias. En Egipto, el concepto del Cristo no era desconocido. La palabra,
que significa el ungido, se relaciona con antiguos rituales de iniciación que marcaban la muerte simbólica del ego y el renacimiento del ser espiritual. Estas iniciaciones se practicaban en templos como los de Luxor y Karnak y formaban parte de un camino secreto de ascenso de la conciencia. Algunos investigadores han señalado sorprendentes similitudes entre la historia de este hombre y la de Horus, el hijo de Osiris. Horus también fue concebido por una virgen, perseguido por un rey que deseaba matarlo, y murió y resucitó. ¿Estamos ante arquetipos universales, o la historia fue adaptada sobre relatos anteriores para facilitar su aceptación? Estas coincidencias han sido descartadas por la teología oficial, pero han sido estudiadas por investigadores independientes que no buscan destruir la figura, sino revelarla en toda su riqueza. Porque Él no vino a fundar una religión, vino a despertar la parte divina que duerme en cada uno de nosotros. Y esto nos lleva a otro punto crucial: las enseñanzas secretas que Él compartió solo con sus discípulos más cercanos. Lejos de las multitudes, según textos como el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena, transmitía un saber reservado. Enseñaba sobre los planos superiores de la existencia, sobre la alquimia interior y sobre la necesidad de trascender el mundo para alcanzar el reino de la luz. En el Evangelio de Felipe se lee: la verdad no vino al mundo desnuda, sino vestida con símbolos e imágenes. El mundo no puede recibirla de otra manera. Esta frase revela que las enseñanzas no eran literales, sino simbólicas. Los milagros y las parábolas son puertas hacia significados mucho más profundos, accesibles solo para quienes desean ver más allá de las apariencias. ¿Y usted, está dispuesto a mirar más allá del velo? ¿Siente que algo dentro de usted resuena con estas verdades olvidadas? A lo largo de los siglos, muchos han sentido ese llamado: místicos, iniciados, alquimistas, todos aquellos que fueron perseguidos por mantener viva la llama de un conocimiento milenario. Porque sabían que la verdad no pertenece a las iglesias, ni a los libros, ni a los rituales. La verdad vive dentro de cada alma despierta. En la siguiente parte, profundizaremos en las figuras más polémicas relacionadas con él, como María Magdalena, y revelaremos cómo su verdadero papel fue ocultado intencionadamente por intereses patriarcales y eclesiásticos. Veremos cómo ella no fue una simple seguidora, sino una maestra, y quizás mucho más. Si hay una figura que ha sido tergiversada, silenciada y marginada por la historia oficial de la Iglesia, es la de María Magdalena. Lo que durante siglos se enseñó fue una mentira cuidadosamente elaborada para esconder su verdadero rol al lado de este hombre. Y lo más impactante es que no solo fue testigo de su vida, sino que habría sido la receptora de sus enseñanzas más profundas y secretas, tal vez incluso su par espiritual. Durante siglos, María Magdalena fue descrita como una prostituta redimida. Esta imagen, sin base real, fue promovida a partir del año 591, cuando un papa la identificó erróneamente con una pecadora anónima. Esta confusión interesada sirvió para restarle importancia y relegarla al papel de mujer arrepentida, cuando en realidad los textos más antiguos, incluidos los evangelios gnósticos, la describen como mucho más que eso. El Evangelio de María, descubierto en el siglo XIX, ofrece un retrato completamente diferente. Allí, María Magdalena no solo comprende las enseñanzas secretas mejor que los demás, sino que también es reconocida por él como una iniciada. Pedro, en este texto, se muestra incómodo con su saber y pregunta: ¿hablaba él en secreto con una mujer y no con nosotros? A lo que otro discípulo responde: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? ¿No revela esto un conflicto interno entre los seguidores, un intento deliberado de ciertos sectores por borrar el protagonismo de María Magdalena? Algunos investigadores han demostrado que los primeros cristianos no tenían una visión unificada sobre el rol de las mujeres. De hecho, muchas comunidades las consideraban líderes espirituales. Fue con la institucionalización del cristianismo que se impuso una visión patriarcal, limitando el papel femenino a lo doméstico. María Magdalena representa el principio femenino del saber.
El equilibrio entre lo masculino y lo femenino es vital para el crecimiento espiritual. Vistos desde esta óptica, este hombre y María Magdalena simbolizaban la unión sagrada, el maestro y la maestra, el sol y la luna. Esta unión fue eliminada de los textos oficiales porque amenazaba la estructura de una iglesia dominada por varones. Pero aún hay más. Algunos documentos templarios y leyendas medievales hablan de un linaje sagrado, no desde una perspectiva sensacionalista, sino simbólica. La idea de que el linaje espiritual de este hombre y María Magdalena continuó en ciertas escuelas de sabiduría, preservando enseñanzas profundas a través de los siglos. En esta visión, el Santo Grial no sería una copa física, sino el linaje espiritual que conecta al ser humano con su origen. Este concepto fue recuperado en obras como el Código da Vinci, pero más allá de la ficción, existe una base real en los documentos antiguos que sugieren que María Magdalena viajó al sur de Francia después de la crucifixión, donde siguió enseñando y difundiendo el mensaje oculto. ¿Podría ser que la figura de Magdalena no solo haya sido ocultada, sino que haya sido la clave para entender el verdadero mensaje? La respuesta podría estar en el simbolismo que ambos encarnan. Él representaba el despertar espiritual, y María, la sabiduría receptiva. Juntos, señalaban el camino de regreso a la unidad. Esta unión, llamada hieros gamos en las tradiciones místicas, no es una unión de cuerpos, sino de almas. Una fusión de opuestos internos que lleva al renacimiento espiritual. Por eso, su historia fue silenciada, porque si los fieles entendían que lo divino habita tanto en lo masculino como en lo femenino, si descubrían que la iluminación no depende de jerarquías externas, sino de un equilibrio interior, entonces la estructura de poder colapsaba. Y no podían permitirlo. Pero la verdad, como una semilla bajo tierra, nunca muere. Solo espera su momento para brotar. Y en tiempos como estos, en los que la humanidad busca un sentido más profundo, los conocimientos antiguos comienzan a resurgir. El mensaje olvidado de estas dos figuras está regresando, y no como religión, sino como despertar. ¿Ha sentido alguna vez que hay una parte de usted que fue olvidada o reprimida? ¿Y si esa parte es la misma chispa que este hombre vino a encender en cada ser humano? En la siguiente parte, revelaremos el corazón de las enseñanzas ocultas, el verdadero significado del reino de los cielos, no como un lugar lejano, sino como un estado de conciencia al que puede acceder ahora. Desvelaremos por qué este conocimiento fue prohibido y cómo puede activarlo en su vida para reconectar con su esencia. Durante siglos se ha hablado del reino de los cielos como una promesa lejana, como una recompensa futura reservada solo para los obedientes a una doctrina impuesta. Pero este hombre no habló de un cielo en el más allá, inaccesible y condicionado. Su verdadero mensaje, el más poderoso y peligroso de todos, fue este: el reino de los cielos está dentro de vosotros. Estas palabras condensan la enseñanza más transformadora que jamás se haya pronunciado. Si el reino está dentro, entonces no hay que esperarlo ni ganarlo, hay que descubrirlo. No se trata de ir a un lugar después de la muerte, sino de despertar a una realidad superior ahora mismo, dentro del corazón del buscador. Esto lo cambia todo, porque si el reino de Dios está en usted, entonces usted es templo, usted es altar. Ya no necesita rogar por perdón ni temer castigos eternos. Necesita despertar, entender, recordar lo que ya es. Por eso, esta verdad fue encubierta, porque da poder al individuo, lo conecta con lo divino sin intermediarios, sin templos, sin jerarquías. Él enseñó esto a sus discípulos más cercanos en parábolas y claves ocultas. En un pasaje, compara el reino con una semilla, con un tesoro escondido, con una perla preciosa. ¿Por qué usar metáforas? Porque el conocimiento espiritual no puede transmitirse como una receta, solo puede despertar dentro del alma preparada. Quien comprenda esto, que lo guarde en secreto. Este hombre fue un iniciado y, como tal, usó el lenguaje del símbolo para proteger lo sagrado de quienes no estaban listos. Pero ese tiempo ha terminado. Ahora, la humanidad necesita recordar quién es y qué poder duerme en su interior.
El reino de los cielos es conciencia expandida, es un estado del ser en el que se trasciende el ego y el miedo. Es la experiencia directa de la unidad con toda la existencia, y esta experiencia fue descrita por místicos de todas las tradiciones. Pero, ¿qué tiene que ver esto con él? Todo, porque no vino a fundar una nueva fe, sino a recordar una verdad universal que ha sido transmitida en secreto desde los antiguos egipcios. Su mensaje era, y sigue siendo, la activación del Cristo interior. El Cristo no es un apellido, es un título, significa el ungido, el despierto. Él fue Cristo no por ser el único, sino por ser el primero en recordarlo plenamente, y su misión fue mostrarnos que nosotros también podemos hacerlo. En un pasaje él declara, el que cree en mí, hará también las obras que yo hago, y aún mayores hará. ¿Cómo es posible que estas palabras no se enseñen con el énfasis que merecen? ¿Por qué no se predica que el ser humano tiene la capacidad de realizar milagros, de sanar, de manifestar la luz? Porque un ser humano empoderado no se deja controlar, no necesita creencias ni estructuras. Vive en libertad espiritual, y eso es inaceptable para las instituciones. Durante más de 1000 años, estos conocimientos fueron perseguidos, condenados, enterrados. Los místicos fueron llamados herejes, los manuscritos fueron quemados, las escuelas de sabiduría disueltas. Pero nunca pudieron apagar la llama del todo. La verdad tiene una cualidad indestructible, siempre encuentra el modo de regresar. Y ahora está regresando a usted. No es casualidad que escuche estas palabras. Algo en su alma ya lo sabía. El despertar no ocurre por imposición, sino por resonancia. Cuando la verdad toca una fibra interna, el velo comienza a caer. ¿Y cómo puede empezar ese despertar? La respuesta no está en dogmas, sino en su práctica personal. Medite, apague el ruido del mundo, escuche la voz suave que habita en lo profundo. Y, sobre todo, busque la verdad con todo su ser. Como dijo él, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. El camino hacia el reino es interior. No es fácil, no es rápido, pero es real. Es el camino de regreso al hogar que siempre ha estado en usted. Y así terminamos este viaje, pero el verdadero viaje comienza ahora, dentro de usted. Ya no puede decir que no sabía. Ha recibido una llave. Lo que haga con ella dependerá de usted. Comente abajo qué parte de este mensaje resonó más. Comparta este video con quienes sientan que están listos para recibirlo. Suscríbase si quiere seguir explorando los misterios que durante siglos se escondieron del mundo. Porque la verdad, cuando se conoce, no esclaviza, libera. Y nunca lo olvide, el reino no está allá afuera, está en usted. Ahora es el momento de recordarlo. Gracias por mirar.